Todos tenemos preguntas. Pero no todos sabemos las respuestas. En este podcast queremos hablar de varios temas con la guía de 3 preguntas. Para solucionar las dudas que a todos se nos pueden presentar. Con invitados de lujo que tienen mucho por contar. Yo soy Chio. Y yo Esteban, y estas son 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro 12º episodio de 3 preguntas. El día de hoy me encuentro con Dani Oría, es una psicóloga clínica que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este episodio. No voy a estar con Esteban el día de hoy porque pues el internet nos puso el pie, pero igual estamos aquí con este 12º episodio. Dani, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el tema de hoy es cerrando ciclos. Vamos como a conversar con Dani de esto, con las 3 preguntas de base de este episodio. Entonces, comencemos. La pregunta 1 que tenemos el día de hoy es, ¿qué implica el cerrar ciclos? Ok. Creo que esto va a depender mucho de cada persona, en realidad, porque para una persona el cerrar un ciclo, por ejemplo, digamos en un trabajo, puede ser quedar bien con todos en el ámbito laboral, quedar bien con su jefa, su jefe, con los compañeros de trabajo, pero para otra persona puede decir como liberarse de un trabajo tóxico, por ejemplo, y solo salir sin tener que dar explicaciones. Por ejemplo, en relaciones, cerrar un ciclo para una persona puede ser hablar y entender el por qué se termina la relación, pero para otra persona, digamos que estuvo en una relación abusiva o en una relación donde no había mucho amor, sino más control, el cerrar un ciclo puede ser solo salir de la relación sin volver o sin tener que formar una explicación, porque la explicación ya es como el abuso, por ejemplo, en la relación. Entonces, creo que el cerrar ciclos en general, va a depender mucho de cómo lo define cada persona en relación a su vida. Entonces, normalmente escuchamos mucho esto a final de un año, como justo estamos a punto de terminar este año, para cerrar el ciclo, pero para unas personas cerrar este año puede ser, no sé, estar bien con toda su familia, con sus parejas, con sus amigos, etcétera. Para otra persona puede ser empezar un nuevo trabajo, digamos. O sea, depende mucho de las circunstancias de vida de la persona a la que le preguntas. En mi caso, yo diría como cerrar ciclos es más estar como en paz en las relaciones interpersonales que tengo en general, en mi trabajo, estar contenta con mi trabajo, por ejemplo, también cerrar, por ejemplo, los procesos terapéuticos de los pacientes que ya pueden terminar sus procesos, todo eso, o sea, depende mucho del área de mi vida que me preguntes, depende también de en qué momento del año me preguntes, entonces, en realidad creo que es una pregunta difícil de englobar para todas las personas, pero creo que cada uno tiene como su ciclo al que tiene que ponerle un punto. Exacto, yo también cuando pensaba como en esto con Esteban, pensábamos como que también es algo como súper difícil de lograr como en algunos, el carrito del gas, perdón, en algunos como, en algunas personas pues, porque no a todos les resulta tan fácil como el hecho de, no sé, darle el fin a una relación, o como tú decías, como que si no te sientes bien en tu trabajo, como que salirte de ahí y buscar lo que realmente te gusta. Entonces sí, varía. Ajá. Y justo la segunda pregunta que tenemos es, ¿por qué no podemos cerrar un ciclo? O sea, ¿qué nos impide que hay como en medio? Yo creo que, por ejemplo, muchas veces el no poder cerrar un ciclo, y es algo que yo lo veo, lo he visto en mi vida, lo veo en mis pacientes, lo veo en mis amigas, por ejemplo, es que muchas veces las personas necesitamos una explicación o una razón sobre qué pasó, por ejemplo, para que se dañe la relación, se dañe la relación laboral, por ejemplo, se dañe una relación familiar. O sea, muchas veces como personas siempre intentamos encontrar como una explicación o una razón que nos dé el cierre, ¿no? Mi relación se terminó porque la persona me decidió traicionar porque ya simplemente no me quiere. Entonces, eso sería, por ejemplo, una razón, pero la mayoría de veces, diría yo, en las vidas de las personas, no vamos a tener razones para todo lo que ocurre.
Entonces, Ujú, por ejemplo, digamos que, yo qué sé, te empieza a ir mal en tu trabajo por circunstancias de la vida y te deciden votar, pero solo te dicen que tu rendimiento no estaba tan bueno y punto. O solo te votan o te cambian por alguien más. Muchas veces no vamos a tener una explicación larga o una explicación con la que quedemos bien, con, bueno, entonces es por eso, listo, puedo pasar página, sino lo único que yo creo que tenemos que hacer también, o sea, literal, es aceptar que muchas veces em, no vamos a tener las razones, la gente no nos va a decir por qué nos hizo tal cosa, por qué pasó esto, por qué pasó el otro, y eso es lo que hace difícil seguir, ¿no? Como cuando alguien muere, por ejemplo, cuando alguien fallece ujú. repentinamente. Es difícil cerrar ese ciclo, como cerrar el ciclo de que, ok, la existencia de esta persona ya no está aquí, pero fue un imprevisto, por ejemplo. Entonces es difícil simplemente aceptar que así es la vida y así es como a veces termina. Entonces es algo muy difícil de pasar página, de cerrar ciclo, porque es como que queda inconcluso. Entonces todo lo que queda Ujú. inconcluso, sin explicación, sin razones y pasa de manera más repentina, hace que las personas no puedan cerrar un ciclo, en mi opinión. Claro, y eso también tendría que ver como con esta capacidad de resiliencia de las personas como para adaptarse y enfrentar un nuevo cambio. Ajá, claro, porque muchas personas, o sea, la mayoría de personas, sobre todo cuando es imprevisto, es difícil tener resiliencia cuando algo pasa de la nada, o sea, cuando algo solo sucede y solo la persona como que tiene que cambiar sus circunstancias, su forma de ser, su forma de vivir de un día al otro. Entonces, la resiliencia es algo muy bueno porque, claro, nos hace, como tú dices, moldeables, nos hace cambiantes, nos hace siempre como estar en movimiento de lo que pasa en nuestras vidas, pero es algo difícil de alcanzar, sobre todo si es que hemos tenido una vida, por ejemplo, estable, una vida relajada sin muchos cambios. Entonces, muchas Ujú. veces te encuentras con que la gente que más ha sido lastimada, más ha sido agredida, son los más resilientes porque ya están acostumbrados a estos cambios abruptos. Entonces, lastimosamente, todos tenemos problemas y a todos nos pasan cosas, nos hacen cosas. Entonces, la resiliencia es algo que uno tiene que ir adoptando, tiene que ir como trabajando para que Ujú. sea tan, como que sea tan fácil de hacerla o de manejarla como que en nuestras vidas. Claro, sí, es como un trabajo todos los días, como no buscarle también la quinta pata al gato cuando pasan como cosas tan abruptas de un momento a otro. Ajá, exacto. Ujú. Y justo también tenemos la última pregunta que nos lleva a todo esto de cómo lograr cerrar un ciclo. ¿Cuál es como, no la manera certera, pero como la más efectiva de ponerle como ya un fin? A ver, algo súper importante, sobre todo en el momento de poder como ponerle un fin, un punto final a algo para que ya no te moleste. Primero, lo más importante es la magnitud del evento, ¿no? O sea, si es que alguien, por ejemplo, falleció, si es que hubo algún abuso, si es que hubo algo traumático en la vida de una persona que no le deja continuar en este ciclo que hablamos, lo más importante sería, por ejemplo, un trabajo terapéutico, porque Ujú. cerrar un ciclo sin ayuda de un profesional, por ejemplo, de salud mental. Es complicado si es que fue algo muy traumático, como por ejemplo, como te decía, lo de la muerte de alguien, un abuso, etcétera. O sea, como es difícil o sea, sobrellevarlo solos. Pero sí hay cómo, o sea, en realidad, cuando son cosas un poco menos graves o que no han afectado tanto la capacidad de la persona de seguir o de manejarlo, yo lo que siempre recomiendo y siempre lo he aplicado en mi vida, les recomiendo a mis pacientes o les cuestiono para que ellos lo apliquen si es que desean, es un poco, primero, no esperar a que la otra persona o que las personas implicadas en este ciclo te den una explicación de por qué se está terminando, por ejemplo. O que no esperes, o sea, nunca esperar que algo llegue y te dé las herramientas para cerrar el ciclo, como por ejemplo una razón o yo te traicioné por tal cosa y te hice esto por tal cosa, sino simplemente no esperar que el cierre del ciclo venga de alguien más, sino que sea un trabajo interno. Entonces, eso es la primera. De ahí la segunda, que creo que es muy importante, es entender un poco el trasfondo, digamos, de la situación de que alguien no sé, como que alguien te estafó, alguien muy cercano a ti, un familiar, un amigo te estafó
y estás con un problema de plata y como que de verdad es muy difícil dejar ese resentimiento atrás y estás como estancada en esa situación. Entonces, digamos que yo lo que normalmente les digo a mis pacientes, a mis amigos, es como, no es cuestión de, bueno, perdonar a todo el mundo que te hace algo, no, nada que ver, sino tal vez de un poco entender el trasfondo de por qué ocurrió esto, para tu tranquilidad, o sea, como, ¿qué le hace a la otra persona actuar de esa forma? ¿Por qué, yo qué sé, digamos que te estafó un amigo? ¿Qué le hace a mi amigo o a mi ex amigo haberme estafado de forma tan fácil? Como, ¿qué le pasó en su vida para que estafarme sea tan fácil? Como, ¿qué clase de relaciones tuvo al crecer, al desarrollarse, en su adultez, para que el estafarme a mí, su amiga, sea tan fácil? Entonces, más que nada ahí es entender un poco desde dónde actuó la otra persona y como que eso lo único que te va a hacer es darte esa explicación que la persona nunca te la va a dar, te lo vas a dar tú mismo, porque vas a entender un poco más desde la empatía de, ok, no estoy aceptando lo que esta persona me hizo, ni tampoco pienso que es correcto, pero yo qué sé, él me estafó de esta forma porque sus papás han sido estafadores toda la vida, incluso le piden plata a él y como que no sabía de dónde sacarse. Obviamente no lo hace aceptable, no hace que tú le perdones a la persona necesariamente, pero te hace a ti tener esa explicación que tanto estás buscando, como que ese closure de, ok, entiendo un poco, no lo acepto, pero ya no me quedo con el mal sabor, por así decirlo. Entonces siempre es un poco, más que ponernos en los zapatos de la persona que nos lastimó, em, es un poco entender que no es contra ti lo que está pasando, Ujú. no es algo que la persona ha aprendido a hacer por sus circunstancias. Igual en las empresas, igual en las familias, o sea, todo tiene que ver con irnos un poco más atrás y como ver por qué esta persona, este grupo de personas actúan de esta forma, por qué me pasan este tipo de cosas, qué es lo que está pasando también en mi vida para yo un poco atraer, por ejemplo, estas cosas, qué es lo que yo estoy acostumbrada a ser expuesta, ¿no? En estas relaciones, por ejemplo. Entonces, siempre es un poco reflexionar, profundizar más allá en vez de solo me enojo, no puedo cerrar el ciclo y ahí quedo estancada, más irnos hacia el, a ver, ¿qué es exactamente esto? Como que, ¿por qué estoy estancada aquí? O sea, buscarle un poco la reflexión a lo que está pasando y poco a poco, también es cuestión de tiempo. Muchas personas queremos cerrar ciclos rápido, queremos sanar rápido y eso no es posible. O sea, siempre tenemos que darnos el espacio de estar mal, de sentirnos mal, de estar tristes, de estar enojados y después poco a poco va viniendo un poco el perdón, más que con los otros, con nosotros mismos. Creo que es lo más importante. Sí, justo esto de que entender como desde la otra persona, como qué le llevó a hacer esto, siento que es algo que casi nadie hace, porque tendemos mucho a culpabilizarnos, como por las acciones que otros hicieron con nosotros, no sé, mi novio me engañó y es como, fue mi culpa, porque no soy así, porque esto, porque el otro, pero como que muy pocas veces uno como que se pone realmente, como tú dices, a reflexionar y como que ver qué había detrás que le llevó a hacer eso, que no es un simple, no era suficiente o lo que sea. Ajá. No, sí, y esa es la cosa, como que en general en todos los como asuntos no resueltos que tienen las personas, yo siempre recomiendo mucho adoptar esta postura, o sea, entender el por qué. Y no solo de los otros, sino también de nosotros mismos, o sea, como muchas veces no Ujú, nos perdonamos o no podemos avanzar a la siguiente etapa de nuestras vidas porque nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí ujú, es importante como reflexionar, a ver, ¿por qué no me estoy perdonando? ¿Qué es lo que estoy tanto machacándome a mí misma, como que yo misma estoy latigándome y haciéndome sentir mal por tales cosas, porque qué es lo que me hace a mí ser así contra mí? ¿Por qué estoy siendo tan mala conmigo, por ejemplo? Entonces es no solo un trabajo más interno, sino y de ver hacia como que qué le pasa a los demás, sino también con nosotros mismos. ujú. Claro, sí, como tú dices, como que es un trabajo como propio, que se hace como desde la individualidad y como por paz mental más que nada. Exacto. Y eso es lo más Ujú, importante. O sea, el cerrar un ciclo puede no ser algo físico, puede no ser algo tangible, pero con tal de tener paz mental, tranquilidad, tal vez a veces no nos damos ni cuenta que el ciclo ya se cerró y seguimos fijados
en empezar una nueva etapa y que se vea por poco como una nueva etapa y tal vez no se tiene que ver, tal vez simplemente ya estamos en una nueva etapa, solo que no nos damos cuenta. Ajá, sí, exacto. Bueno, Dani, muchas gracias por acompañarnos en este 12º episodio, ya de el final de nuestra primera temporada. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. A ver, yo tengo un podcast igual que se llama Abramos la Mente. Así está en Instagram. Y bueno, mi centro de psicoterapia se llama Sensu Psicoterapia, que también está en Instagram. Y ya, ahí me pueden encontrar, ajá. Listo, nosotros nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como 3-preguntas. No se olviden de seguirnos. Y este episodio igual va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Gracias a todos por escucharnos. Gracias.